Pensaba mientras estábamos adorando y Milay dijo algo franco. La verdad es que nuestra liturgia es no tener liturgia, ¿ya? Así que queremos ser sensibles a lo que Dios está haciendo y si en algún momento solamente tenemos que adorar, lo vamos a hacer, ¿ya? Así que queremos darle libertad al Espíritu Santo. La palabra dice, donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y nosotros queremos vivir en la libertad que Dios nos ha dado. Bien, hoy día quiero... Hoy día quiero compartir, quizás más que... Hay algo que hemos estado sintiendo, y en lo personal he estado sintiendo en este último tiempo, que tenemos que volver a la palabra de Dios, no que nos hayamos alejado, pero sí empezar a profundizar en la palabra de Dios. Creo que, bueno, sabemos que ahí está el fundamento de todo y por lo tanto tenemos que acudir a la palabra de Dios. En el grupo de conexión el día viernes estuvimos compartiendo, estuve compartiendo acerca de todo lo que Dios nos ha dado y que somos canales de bendición. O sea, Dios va a bendecir a través de nosotros. Y yo les decía muchas veces, oramos, Señor, bendice a la iglesia. Pero el canal de bendición para la iglesia eres tú. Entonces, y muchas veces, les decía yo que muchas veces con respecto a esto y con respecto a muchas otras cosas, nosotros generamos un cuello de botella, ¿ya? Porque Dios es dador y quiere que sus hijos también tengan esa misma característica. Pero como les digo, nosotros muchas veces cerramos la mano y cortamos este flujo. Bueno, hoy día, ¿cómo me puedes pasar? Si hay un control. Hoy día quiero compartir un poco, quizás hoy día va a ser más una enseñanza que una afectación, porque, insisto, siento esta responsabilidad de compartir principios, fundamentos y valores. Hoy día quiero compartir acerca de esto, de lo que es la doctrina y qué es la aplicación. Y tengo de lado, ¿sí? Hay un proverbio que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Ya? En la versión Reina Valera. Y aquí yo creo que muestra un principio que es fundamental. En el fondo, todo lo que hacemos depende de qué estamos pensando. En el fondo, eso está diciendo. Todo lo que hacemos depende de lo que estamos pensando o de lo que creemos. Por lo tanto, si podemos cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Ya? ¿Me están siguiendo, verdad? Si cambiamos nuestra manera de pensar, si cambiamos nuestra manera de vivir lo que creemos, nuestra vida va siendo transformada. Ahora nos podríamos preguntar por qué meditar en la palabra de Dios. Es algo que yo he estado compartiendo durante muchos domingos. ¿Por qué meditar en la palabra de Dios? La definición de meditar dice pensar y considerar un asunto con atención, con detenimiento, para estudiarlo, comprenderlo bien, para formarse una opinión sobre ello y para tomar una decisión. Eso significa meditar. Entonces, por eso es tan importante meditar en la palabra de Dios. Porque si nuestra mente es transformada nuestra manera de vivir. Muchas veces queremos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir, pero si no es transformada nuestra mente, vamos a vivir solamente de momentos, de emociones, de circunstancias. Y no hemos sido llamados a eso. ¿Qué es la palabra de Dios? Esto lo compartí el domingo pasado y el antepasado. ¿Qué es la palabra de Dios? Si lo pudiéramos definir sencillamente, la palabra de Dios es la revelación de Dios a los hombres. Eso es la palabra de Dios. Dios siempre ha tomado la iniciativa. Dios siempre se ha querido revelar. Y podríamos describir en la Escritura
tres maneras o tres formas en las que Dios se ha revelado. Dios se ha revelado a través de lo visible. Dios se ha revelado a través de la creación. El Salmo 19 sí dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, que el firmamento anuncia la obra de sus manos, que un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y dice, no hay lenguajes, ni hay palabras, ni es oída su voz. Dice más, por toda la tierra salió su voz. Lo que está diciendo el salmista ahí, que la creación, aunque no tiene un lenguaje audible, sí es una revelación visible de Dios como creador. Pablo, de alguna manera, tomando el Salmo 19, que habla de esto, que en la creación no hay un lenguaje, no hay palabras, pero aún así la voz de la creación la podemos escuchar. Y en Romanos 8, Pablo toma este pasaje y dice, por lo tanto, no tienes excusa, porque la creación te dice que hay un Dios, que hay un creador. Por lo tanto, no tienes excusa. Entonces, podemos decir que Dios primeramente se ha revelado por medio de lo visible, por medio de la creación. Dios se ha revelado también de otra manera y es a través de la Escritura. Y podríamos decir que es una revelación verbalizada. ¿Ya? La palabra de Dios, según Timoteo 3, 16, 17, dice que toda escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios, quiere decir. ¿Ya? Entonces, hay una revelación verbalizada también. En Romanos dice también que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo y discierne lo que es del alma y del espíritu. Una revelación verbalizada. Y Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne. Es decir, la palabra se hizo visible. En Jesucristo, como que se reunieron estas dos revelaciones en una. El verbo, lo verbal de Dios se hizo visible. Dios siempre ha tomado la iniciativa y el plan de Dios siempre ha sido revelarse a nuestras vidas. Y yo, como les digo, quiero que podamos tener en cuenta esto porque, o podríamos hacer una pregunta, ¿por qué es importante la revelación? ¿Y saben por qué? Porque Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros. Por eso es importante la revelación, porque sin comunicación no puede haber revelación. Sin comunicación no puede haber relación. Por eso Dios siempre se ha querido revelar, se ha querido comunicar, para tener una relación estrecha, para tener intimidad. ¿Se acuerdan lo que compartí el domingo pasado? Revelación, identidad, intimidad. Así de simple. Pero nos cuesta mucho porque yo creo que debemos entender que una mentalidad es una actitud. Voy a leer algunas cosas que escribí. Una mentalidad es una actitud u opinión que nos dirige. La mentalidad común de la mayoría de los cristianos es que el propósito de la enseñanza es explicar y descubrir una materia. Yo creo que muchas veces vamos a la palabra y yo he sido repetitivo en esto, que muchas veces vamos a la palabra de Dios por disciplina y eso está bien. Pero tiene que haber en un momento de tu vida un quiebre, donde vayas a la palabra de Dios por deleite, que es distinto. Entonces, esto marca el énfasis muchas veces en nuestra vida está en el saber, en esta mentalidad de conocer. Pero déjenme decirte que esa es solo una parte de la revelación de Dios. La revelación de Dios no consiste solamente en saber. Porque muchas veces la esencia de esta mentalidad de conocer y de aprender solamente es saber. Y nos quedamos ahí. Pero ¿cuál es la mentalidad correcta? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dios desea que solamente tengamos conocimiento, que solamente tengamos lo que llamamos doctrina, o tiene un propósito más profundo.
o tiene un significado más importante para nosotros esta revelación que Dios quiere tener, esta relación que Dios quiere tener con nosotros. La mentalidad bíblica, si vamos a analizarlo, no es solamente aprender o enseñar una doctrina o una materia o un contenido, sino también aplicarlo. Por eso le puse como título esto, la doctrina y la aplicación. Porque muchas veces fallamos en esto. Tenemos mucho conocimiento, pero poca aplicación. Porque de alguna forma no hemos entendido y lo que es la revelación de Dios. Y muchas veces somos, como les decía, el cuello de botella para lo que Dios quiere hacer. Porque al final de cuentas somos canales de bendición. Y nosotros ponemos un corcho o liberamos el poder de Dios. Así de simple. Entonces, el contenido o la doctrina tiene que ver con los hechos, la información y la materia o el contenido. La aplicación tiene que ver con la sabiduría, la transformación y la madurez. Yo siempre digo, sabiduría, si la pudiéramos definir de forma fácil, la sabiduría es conocimiento en aplicación. Eso es sabiduría. El sabio es el que sabe y lo aplica. ¿Me están siguiendo, verdad? Voy a mencionar varios conceptos, pero yo creo que es tan importante que entendamos esto. El contenido o la doctrina está centrado en el saber. La aplicación está centrada en lo que somos y en lo que hacemos. Y yo creo que aquí vamos a analizar un pasaje, perdón, creo que me salté, ahí está. Un pasaje que es conocido. Lo interesante de este pasaje, si usted mira el capítulo 3, en algunas Biblias tiene el título de carácter de los hombres en los postreros días. Y Pablo le dice a Timoteo, le quiero mostrar un poco lo que dice. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos peligrosos hoy día? Y describe, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, y en fin, empieza a hacer una descripción. Y los dos últimos versículos del capítulo 3 dicen esto. Dicen esto. Es como la solución a todo lo que mencionó antes. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este texto, si lo analizamos y lo vamos a tratar de analizar profundamente, revela el deseo que Dios tiene para que se haga la aplicación de la verdad. Porque está diciendo que toda la palabra es inspirada por Dios. Ese es el fundamento. Toda la palabra es inspirada por Dios y empieza todo este desarrollo. Y es útil para esto, para esto, para esto, con un propósito. A fin de que el hombre de Dios dice, ¿qué dice? Ese es el fin. Y esto, como les digo, marca la diferencia de vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Desgraciadamente la mayoría tiende a pensar que el texto dice, yo lo escribí aquí, y muchas veces lo hemos entendido así, por lo menos yo lo entendí así, no lo quiero culpar a ustedes, yo lo entendí así. Como toda la escritura es inspirada por Dios y útil para aprender y enseñar doctrina, y nada más. Y saben, yo creo que muchas veces, como cristianos, hemos vivido de esta manera. Y hemos visto la palabra de Dios solamente como útil para aprender, para saber, y nada más. Nada más. El problema es que el texto no está diciendo eso. Este texto, si lo analizamos, está diciendo otra cosa. Y yo siempre les digo una manera de poder descubrir
la enseñanza que entrega un pasaje, que entrega un versículo, hay un ejercicio que es súper básico, pero súper importante. Y la manera de poder describir la idea principal de un versículo es sacándole todos los adjetivos, es eliminar todos los adjetivos, todos los adverbios, todas las frases preposicionales, en fin, todas estas cosas, todas las cláusulas descriptivas. Cuando nosotros sacamos todo eso, logramos entender qué es lo que quiere decir el pasaje. Y sacándole todo eso, sacándole todo lo que le dije, los adverbios, las cláusulas, las preposiciones, todo, queda esto. Porque esta es la esencia de este pasaje. La escritura es inspirada y útil a fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado. Le sacamos todo lo descriptivo, dejamos la esencia de este pasaje. Y eso quiere decir que la palabra inspirada tiene un propósito. Y el propósito es que el hombre de Dios sea preparado y sea perfecto. ¿Me están siguiendo? ¿O creen que soy hereje al sacar? No, estoy sacando solamente las cláusulas, estoy sacando... Este es el propósito. Si tú lees el pasaje, te vas a dar cuenta que eso. Lo demás es una descripción, pero el fin, o lo trascendente aquí es que la palabra es inspirada. Y esa palabra inspirada tiene un objetivo. Esto, que el hombre sea perfecto y enteramente preparado. No tiene otro propósito. Es decir, el conocimiento y aplicación. Al final de cuentas es eso. Creemos muchas veces que Dios nos ha dado la Biblia para aprender doctrina o para ser eruditos en alguna materia. No. La palabra es inspirada para que seamos perfectos, para que seamos preparados. Eso es el fin de la palabra de Dios. No hay otro. Entonces, ¿para qué propósito fue inspirada, viendo esto, la Biblia? ¿Para que seamos cabezones doctrinalmente? ¿Para eso? No. Fue inspirada para que fuéramos preparados, perfectos. Se mueve la... Hay una palabra aquí, que, bueno, no está aquí, pero redarguir, la anoté aquí, dice, son aquellas enseñanzas que nos hacen autocorregirnos. Eso significa, ¿ya? Entonces, estos son simplemente descriptores del concepto central, ¿ya? Cuando habla de enseñar, redarguir, corregir, son descripciones nomás. Pero el propósito final, y de hecho están antes del fin, dice, a fin de que el hombre sea tal cosa. Entonces, yo anoté aquí que, resumiendo, podríamos decir que esta palabra de Dios es inspirada, tiene dos propósitos. El primero, de que seamos perfectos, y el segundo, que seamos preparados. Si hacemos un análisis, yo creo que podemos darnos cuenta de algo que es trascendental en este pasaje. Cuando habla a fin de que sea perfecto, está hablando de carácter. Y cuando habla a fin de que sea preparado, está hablando de acción, de lo que hago. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Cuando dice a fin de que sea perfecto, está hablando de lo que soy. Y cuando habla enteramente preparado, está hablando de lo que hago. Es decir, doctrina, enseñanza y acción. Eso es lo que está diciendo. Entonces podríamos decir que toda la escritura es inspirada de Dios, a fin de que seamos perfectos, que tengamos un carácter, que tengamos una mentalidad y preparados, que eso lo llevemos a lo práctico, a la obra. Pareciera tan sencillo, ¿verdad? Quizás podríamos haberme dicho, ¿por qué no dije esto primero? Pero muchas veces nos cuesta entender y nos enredamos en cosas. Yo estos pasajes me los sé de memoria, pero ¿saben? A veces me doy cuenta que bastaría con entender esto. Porque al final eso es lo que quiere decir estos pasajes. Que la palabra es inspirada para que yo sea perfecto y para que sea preparado en toda buena obra. Es interesante, como les decía, ver este pasaje, el capítulo 3,
que Pablo concluye con esto, pero como les leí en los versículos anteriores, habla de la realidad, de lo que está pasando, del carácter del hombre actual, avaro, soberbio y todo. Y concluye haciendo esta afirmación, que hay una realidad, vemos una realidad de maldad, vemos hombres avaros y todo lo que describe ahí, pero aquí da la solución. La palabra fue inspirada para que tú seas perfecto y enteramente preparado. Eso en el fondo se lo está diciendo a Timoteo. Y yo creo que eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros hoy día. Las palabras perfecto y preparado están centradas en saber o en ser y hacer. ¿En qué están centradas? ¿Están centradas en saber o en el ser y hacer? Están centradas en el ser y hacer. Aquí no tiene nada que ver el conocimiento. Está enseñándonos o revelándonos lo que somos y lo que tenemos que hacer. No lo que tenemos que saber. Porque, insisto, podemos saber mucho, pero no tener identidad y no saber qué hacer. Aún sabiendo mucho. De hecho, si usted ve los versículos anteriores, le dice Pablo a Timoteo, tú has sido instruido desde niño. ¿Ya? Pero le dice al final, la palabra es inspirada y la palabra quiere que sea perfecto y preparado. Se lo está diciendo a alguien que dice que fue instruido desde niño. Quizás nosotros no hemos sido instruidos desde niños en esto, pero llevamos muchos años en esto. Y a veces, yo te lo digo mirándome a mí, a veces sabemos mucho, pero la pregunta es, ¿he sido perfeccionado en lo que sé? ¿He puesto por obra lo que sé? Esa es la gran pregunta. Y yo creo que Dios nos está, o por lo menos a mí me ha estado confrontando en esto. Cuando estudiamos, leemos la palabra, no lo hacemos solo para saber, sino para aplicar lo que aprendemos. Ahora, examinemos de nuevo este pasaje. Creo que no lo tengo. Lo voy a volver un poquito atrás. Podríamos descubrir cosas nuevas. Por ejemplo, si pudiéramos definir cuál es la fuente de todo esto. Bueno, la revelación inspirada de Dios para nosotros. Esa es la fuente de lo que está diciendo este pasaje. O sea, la Biblia es la palabra de Dios y fue entregada por Dios, inspirada por Él. Esta palabra inspirar viene de soplar. Esa es la raíz, de soplar. Dios sopló la palabra. Dios nos está soplando la palabra. Eso es inspiración, soplar. Entonces la fuente de todo esto es que Dios ha soplado su palabra. Ha revelado, ha soplado su palabra. Entonces, como primera cosa, la fuente, la palabra de Dios es la regla para medir toda nuestra vida y para medir toda nuestra enseñanza. La palabra de Dios es eso. Como enseña Romanos, que es el pasaje que tenía ahí, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ya? Dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vuelve a decir esto. Tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento. Si es renovado nuestro entendimiento, nuestras acciones van a estar de acuerdo a lo que estamos pensando, a lo que Dios ha puesto en nuestra mente. Y cuando dice ahí, no conforméis, no está hablando de conformidad, sino de tomar la forma. Está diciendo, no tomes la forma del mundo, sino que renueva tu mente. ¿Cuántos de nuestros pensamientos están o han sido invadidos por lo que piensa el mundo? ¿Cuánta de nuestra esperanza, cuánto de nuestros anhelos han sido invadidos por lo que piensa el mundo? Porque hemos dejado que nuestros pensamientos tomen la misma forma del mundo.
Y muchas veces, por eso es tan importante, muchas veces podemos tener mucho conocimiento, pero si no hay una transformación de nuestra mente, solamente conocimiento. Por eso la sabiduría es el conocimiento en aplicación. Transformarla, no nos conformemos al mundo, sino que tiene que haber una transformación de la mente. Porque así vemos las cosas como la ve Dios. Le damos cabida a este soplido de la palabra de Dios. Y eso nos transforma, eso nos cambia, eso nos hace perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Yo creo que muchas veces en la iglesia hemos dado énfasis en que tenemos que estar preparados para toda buena obra. ¿Ya? Y la motivación para hacer todo esto que hicimos no fue motivarnos, tenemos que estar preparados. No. ¿Saben? Todo esto fue fruto porque hubo una revelación de Dios que queríamos un lugar para que la gloria de Dios se manifieste. Y desde un comienzo dijimos, no nos interesa que este lugar se llene de gente, nos interesa que este lugar se llene de la presencia de Dios. Y eso va a ser siempre así. Siempre así. Tiene que ser siempre así. Entonces, la Biblia es la base para todo cambio. La Biblia es nuestro fundamento y la base para todo cambio. Entonces, la fuente es esta palabra inspirada por Dios. Esa es la fuente. Estamos analizando la segunda de Timoteo 3, 16 y 17. La fuente es la palabra de Dios inspirada. Ahora, la metodología, ¿cómo aplicamos la Biblia en nuestra vida? ¿Cómo hacemos práctico esto? Bueno, lo dice ahí. ¿Cómo enseñamos o cómo estudiamos la palabra de Dios para ser cambiados, para ser perfeccionados? Aquí la escritura usa como 4 métodos, podríamos decir, principales para aplicar esto. Dice, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Ya? Son como los métodos. No sé si lo estoy aburriendo, pero a mí me interesa mucho esto, que entendamos cuál es la fuente. Ya sabemos cuál es la fuente, la palabra inspirada por Dios. Sabemos cuál es el fin, que seamos perfectos y preparados para toda obra. Ahora viene lo de entre medio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el método? ¿Cómo lo hacemos? Y aquí entran estas descripciones. Cuando habla de enseñar y corregir, está hablando de, ¿cómo puedo explicarlo? De lo que creemos. Está hablando de nuestra creencia. Cuando habla de enseñar y corregir, está relacionado con lo que creemos. Cuando habla de redarguir o instruir en justicia, habla principalmente de la conducta. ¿Sí? Si ustedes se fijan, es lo mismo, está recalcando lo mismo. Tiene que ver con lo que somos y tiene que ver con nuestra conducta, con lo que hacemos. ¿Sí? Estos son los 4 métodos principales para producir cambios permanentes en nuestra vida. No hay otra forma. En realidad no es cambio, es una transformación. Porque los cambios, por definición, algo que cambia puede volver a su estado original. Algo que es transformado nunca vuelve a ser igual. Cambia de naturaleza. ¿Ya? Así que cuando yo hable de cambio, asuma usted que es una transformación, porque es distinto. ¿Ya? ¿Notan la diferencia, cierto? Cualquier cosa que cambia puede volver a su estado original. Pero cuando habla de transformación, la Biblia es una transformación, es un cambio de naturaleza. O sea, ya nada es igual. Nada es igual. Ya, seguimos. Entonces, ese es el propósito, que incluye, podríamos decir, lo que creemos y nuestra conducta, animando lo positivo y corrigiendo lo negativo. Eso está hablando ahí. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo creo que muchas veces, y lo digo por experiencia, muchas veces hemos sido amarrados a esto de aprender y de aprender doctrina.
¿ya? Pero cuando uno hace un análisis, por ejemplo, podemos analizar quizás el libro doctrinal por excelencia es el libro de Romanos, ¿ya? Quizás toda nuestra doctrina cristiana está en el libro de Romanos. Pero si tú te das cuenta, el libro de Romanos tiene 16 capítulos. 8 son de doctrina y 8 son de aplicación. Están entremezclados, pero si tú te das cuenta es así. 8 son de doctrina. Y hay capítulos que son, pero así. No tienes excusa, ¿verdad? Pero en la otra hay aplicación. Romanos habla así, de que Dios se ha revelado, no tienes excusa. Pero también dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y si somos hijos, herederos, y por lo tanto debemos vivir de una manera distinta. Doctrina, aplicación. Romanos, si usted me pregunta, es el libro doctrinal por excelencia. Pero cuando uno lo analiza, tiene doctrina y tiene aplicación. El libro que le sigue es el libro de Efesios. Efesios tiene 6 capítulos. Los primeros 3 son de doctrina, los otros 3 son de aplicación. Eso no quiere decir algo. De repente somos cabezones. Yo siempre digo, los que me han escuchado, háganse como que lo escuchan por primera vez. Pero yo recuerdo cuando niño, hacían dibujos y con respecto al raquitismo. Y saben, una característica de los niños raquíticos es que tienen la cabeza grande y el cuerpo chiquitito. Y yo creo que muchas veces somos raquíticos espirituales. Cabezones en enseñanza, pero débiles en aplicación. Y esto es lo que nos está diciendo la palabra. Mitad doctrina, mitad aplicación. O sea, lo que sé, lo aplico. O si no, me vuelvo un raquítico, cabezón, pero debilucho. Es como, ¿ustedes conocen la técnica del bonsái? Los bonsái son árboles chiquititos, en miniatura, pero que tienen todas las características de los árboles grandes. Y yo creo que Satanás y las corrientes del mundo hacen un trabajo como de bonsái en nosotros. No nos quitan la vida, pero nos cortan las raíces necesarias que permitan el crecimiento. Tenemos de todo, pero somos chiquititos. Tenemos promesas, tenemos bendiciones, pero vivimos como un bonsái. ¿Me explico? Debemos ejercitar lo que sabemos. Debemos ejercitar lo que Dios nos ha revelado. Sabemos, aplicamos. Eso es sabiduría. La sabiduría es conocimiento aplicado. Así de sencillo. Bueno, y la última parte tiene que ver el resultado. Vimos cuál es la fuente, es la palabra de Dios. Vimos el método que Dios usa para llegar a este fin. Y como tercera cosa, tenemos el fin, el resultado. Hombre de Dios perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La raíz griega de la palabra perfecto en el diccionario bíblico dice que cuando habla de perfecto significa adecuado, completo, suficiente, capaz de realizar lo exigido. Miren qué interesante. Esa es la definición de perfecto que hace el diccionario bíblico. Generalmente, como les digo, esto se refiere al carácter de la persona que será transformado una y otra vez, hasta que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro proceso de transformación es día tras día pareciéndonos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Sí. Segunda de Corintios 3:18, un pasaje que yo creo que tanto que se nos han dicho y ya se nos han aprendido, dice que nosotros, que se nos ha sido quitado el velo, en otras palabras, a nosotros que hemos recibido revelación, podemos mirar y reflejar la gloria de Dios. Miren, mismo ejercicio, mirar y reflejar. Mirar y reflejar. Lo que miro, reflejo. Siempre así. Siempre lo que viene de Dios conlleva una acción. A nosotros que se nos ha sido quitado el velo, o a nosotros que se nos ha sido revelado, segunda de Corintios 3:18, dice, podemos mirar y reflejar. Y dice, y el Espíritu que es Dios nos va transformando
a la gloriosa imagen de Jesús o de su Hijo. Es un proceso. Y yo les decía, lo que uno mira, al final refleja. O podríamos hacerlo al revés. Uno podría darse cuenta, por lo que están reflejando, qué es lo que están mirando, diciéndolo al revés. Pero al final es así. Lo que uno mira, refleja. La segunda meta es que el hombre sea enteramente preparado, significa completamente vestido, totalmente equipado, lleno de recursos. Es decir, la palabra de Dios es inspirada, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra mentalidad, pero también nos provee de recursos, enteramente preparados. O sea, estamos enteramente equipados para toda buena obra. Toda buena obra. Dios nos dio una palabra para lograr dos cosas, para cambiar nuestro carácter, es decir, quién soy, nos da identidad, y también para cambiar la conducta, qué es lo que hago. Eso hace la palabra de Dios. Y eso es lo que hemos visto. Cambia lo que soy o define lo que soy y también define lo que hago. Perfecto y preparado para toda buena obra. Resumiendo todo esto, la esencia de todo lo que les he dicho la podemos resumir en 3 palabras. Aplicar para cambiar. Yo creo que sabemos mucho. Es tiempo de aplicar para cambiar. Es tiempo de aplicar lo que sabemos y ejecutar. Si nosotros vivimos de esta manera, les aseguro que nuestra vida cambia, nuestra mentalidad cambia. Pero no es solo lo que pensamos, sino que nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Y si estamos siendo transformados a la imagen de Jesús, cada día vemos la necesidad de la gente, como la veía Jesús. El capítulo 3 de esta carta empieza que habrá hombres indolentes. ¿Y cuántas veces o cuántas de estas características, yo decía, nos describen a nosotros? ¿O no? ¿Cuántas veces somos indolentes? ¿Cuántas veces somos ingratos? Y en fin, puedes leer todas las características, dice, del hombre en los últimos tiempos. De los postreros días, dice, ingratos, desobedientes, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Yo leía esto y digo, Señor, esto parece que me está escribiendo a mí. ¿O no? Amadores de lo malo más que de lo bueno. Yo me sentí identificado con eso. No con los últimos 2 versículos, 16 y 17. Pero la forma de ser transformado y de cambiar es esto. De creer, de confesar y de aplicarlo. Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, corregir y todo lo demás, a fin de ser perfecto y preparado para toda buena obra. ¿Cuántos de ustedes quieren ser perfectos? Miren, nadie dijo amén. ¿Cuántos quieren ser, esta parte a lo mejor me dicen amén, cuántos quieren ser aborrecedores? ¿Cuántos quieren ser avaros? ¿Cuántos quieren ser vanagloriosos? Pues tampoco dicen amén. ¿Cuántos quieren ser perfectos? ¿Cuántos quieren ser preparados para toda buena obra? Es más. ¿Cuántos de ustedes ya están preparados para toda buena obra? Pero les falta poner en práctica, empezar a caminar. Yo creo que muchos de nosotros estamos equipados, estamos preparados, pero nos falta poner en práctica. Ya tenemos todo, no nos falta nada. Entonces, yo creo que Dios nos está llevando hoy día a no tener solamente ideas buenas, a no tener sueños buenos, a no tener una doctrina, una enseñanza buena,
Pongamos en práctica lo que ya sabemos, porque estás equipado. Si la palabra inspirada por Dios ha tocado tu corazón, hay un proceso de transformación, pero también estás siendo equipado. Como les digo, la bendición de Dios para el mundo, para nuestro alrededor, eres tú. Eres tú. Y no esperes estar equipado porque muchas veces esperamos tener todo. No, lo que tienes, aplícalo. El que es fiel en lo poco, al final es eso. Al final es eso. Amén. Yo sé que los amén empiezan a bajar. ¿Ya? Yo les dije, vamos a comprar un amenómetro. Claro, que va a medir los amenes. ¿Ya? Les aseguro que los primeros amenes son así. Ya cuando uno empieza a hablar y desafiarlo, empiezan a bajar los decibeles de los amenes. ¿Ya? Pero la confianza que tengo yo es como dice la palabra, Romanos 1 o 12, 1, que dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Y yo he sido encargado hoy día, en esta mañana tarde, de proclamar la palabra. Ahora lo que yo oro al Señor, que esa palabra te empiece a clavar y que empiece a definir, como dice, es una espada de dos filos que discierne lo que es del alma y lo que es del espíritu. Porque te aseguro que hay muchas cosas a las que has estado llamando espirituales, no tienen nada que ver con el espíritu, son cosas del alma. Y muchas veces has llamado cosas almáticas y has menospreciado a cosas que son espirituales en tu vida. La única forma de que puedas discernir esto del espíritu, esto de mi alma, es la palabra de Dios. Y yo, con esa esperanza, con esa confianza, he querido compartir esto, que esta espada quede clavada en tu corazón durante todo este tiempo, para que puedas discernir esto del alma, esto del espíritu, esto del alma, en estos tiempos convulsionados, que puedas discernir, no, esto del alma, esto del espíritu. La palabra dice que Dios está conmigo, eso sí, a pesar de las circunstancias, sí, está conmigo. No te conformes a este siglo, sino deja que el Espíritu renueve tu mente. Si tu mente es transformada, tu vida es transformada. Amén. Oramos al Señor. ¿Se dan cuenta? No dijeron ni amén. Señor, yo doy gracias por tu palabra, Señor. Esta palabra viva, que es un soplo tuyo, Señor. Es una revelación, un soplido tuyo, Señor, a nuestras vidas. Para transformarnos, Señor. Para hacernos iguales a tu Hijo, Señor. Dios mío, mientras preparaba esto, yo me sentía confrontado en muchas áreas de mi vida, Señor. Y quizá es también la situación que alguno de ustedes pueda tener. Que sabe mucho, pero ha aplicado poco. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo y tu palabra amonesten nuestro corazón, Señor. Y que anhelemos ser perfectos, Señor. Y entendemos que esa perfección viene solamente cuando estamos expuestos a tu palabra, Señor, y dejamos que tu Espíritu sople esta palabra viva a nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu dé testimonio a nuestro Espíritu, Señor. Queremos ser perfectos, Señor. Y que tu palabra traiga esa revelación para ser perfectos, Señor. Pero también, Señor, queremos estar preparados para toda buena obra. Señor, y cuando habla de preparados, habla de estar equipados. Y tu palabra dice que nosotros ya hemos estado, somos equipados con todo. Tenemos lo más preciado que es tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Dios mío,
Te pedimos perdón y yo te pido perdón si muchas veces he sido un tapón o he generado un cuello de botella para que tus bendiciones sean derramadas, Señor, a mi alrededor, a mi entorno. Señor, no quiero saber más si es que lo que sé no lo pongo en práctica, Dios mío. Tu palabra dice que podríamos entender todas las cosas, pero si no hay amor, si el fin no es otro, no tiene sentido. Soy como un símbolo que retiene y de nada sirve, Señor. Dios mío, tú eres el único que le da sentido y propósito a nuestra vida. Señor, y que anhelemos estar en tu presencia, que anhelemos ser expuesta a tu palabra, Señor. Que nos corrige, sí, que nos enseña, que nos redarguye, Señor. Pero también nos inspira, nos impulsa, nos da seguridad, Señor. Y en esa palabra podemos caminar confiados, Señor. Dios mío, oro por cada familia de esta iglesia, por cada familia que está representada aquí, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo, Señor, nos inquiete en este tiempo, Señor, donde vemos tanta necesidad. Y nosotros tenemos algo tan preciado que es este mensaje, Señor, de buenas nuevas. Y que muchas veces hemos callado, Señor, por temor, por un fin de cosas, Señor. Abre nuestros labios, Señor. Llénanos de ti, Señor, para transmitir de ti. Enséñanos a ser fieles con lo que ya sabemos, Señor. Y que empecemos a vivir esta vida que muchas veces proclamamos, que muchas veces enseñamos, pero que muy pocas veces la vivimos, Señor. Ven con tu palabra, Señor. Perdónanos si hemos estado faltos, Señor. Perdónanos, Señor. Tú eres un Dios amoroso, nos tomas y nos levantas otra vez, Señor. Perdónanos, Dios mío. Tu corrección y justicia, Señor, no es para emitir juicio, sino que tú eres justo y tu amor nos levanta, Señor, y nos vuelve a poner en la senda, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y pido que esta palabra nos conmueva cada día, Señor, y que anhelemos ser perfectos, Señor, para que tú nos prepares para toda buena obra, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.